¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Yosimar Cavalier. Darles la bienvenida a este espacio literario, darles la bienvenida a esta nueva edición de la clase de literatura. Sabemos que por disposiciones del gobierno las clases se están dando de esta manera. Esta es la segunda entrega que les hago llegar. Esperando que estén muy bien en sus casas y cuidándose mucho, vamos a empezar, chicos, ¿no? El día de hoy vamos a ver el periodo del clasicismo. En líneas generales, este sería básicamente el tema número 2 que estaríamos viendo dentro del curso, ¿no? Este tema está destinado para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. ¿Correcto, chicos? Vamos a empezar primero hablando de lo que es clásico, ¿no? O qué entendemos como clásico. El concepto clásico, según el diccionario, según la RAE, se entiende como aquel proceso o aquel periodo que se dio en un momento determinado, pero que con el tiempo ha ido evolucionando. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, se dio en una época, muchos años atrás, en la actualidad aún sigue siendo vigente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un clásico sería El Quijote de la Mancha, una obra importante que no solamente remarca una de las obras, más modernas del idioma español, sino que además es un clásico porque hasta en la actualidad aún se sigue estudiando, ¿no? Y hay que recalcar que el día de hoy, 23 de abril del 2020, estamos conmemorando un año más de lo que es el Día del Idioma y también, ¿por qué no mencionar el Día del Libro? ¿Correcto, chicos? Entonces, gracias a la renovación del español a través de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, se conmemora pues esta fecha tan importante, ¿no? Hay que recordar que el 23 de abril de 1616 van a fallecer tres personalidades importantes dentro de la literatura universal, ¿no? Fallece William Shakespeare, ¿no es cierto?, padre o renovador del teatro inglés. Fallece Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no es cierto?, también conocido como el Manco de Lepanto, famoso por renovar el español a través de sus obras. Y por qué no mencionar al Inca Garcilaso de la Vega, ¿correcto, chicos? Entonces, por eso se remarca esta fecha como conmemorativa dentro del mundo de las letras. No quiero basarme solamente en ese ejemplo del clasicismo. También podemos hablar de clásico como aquellas manifestaciones artísticas que han perdurado en el tiempo. Por ejemplo, me pongo a pensar en las obras de teatro de los famosos escritores griegos. Me pongo a pensar también, ¿por qué no?, en el clásico que conocemos actualmente de fútbol, el clásico Barcelona-Real Madrid, el clásico Universitario de Alianza Lima. ¿Por qué se les denomina clásicos? Porque perduran en el tiempo y porque en la actualidad tienen una vigencia inmediata. Vamos a hablar del clasicismo como el primer periodo de la literatura occidental, ¿correcto? Hablamos de occidentalidad bajo, la visión de las dos principales culturas de Occidente. Hablamos de Grecia y posteriormente vamos a hablar de Roma, ¿no es cierto? El clasicismo se va a caracterizar por el amalgamiento o la unión de estas obras, de estos periodos, o mejor dicho, de estas civilizaciones. La civilización griega y la civilización romana, ¿no? Vamos a tener como concepto lo siguiente. El clasicismo es la primera corriente universal que surge en donde, chicos, va a surgir en Grecia, ¿correcto? ¿En qué siglos? Del siglo X al siglo V después de Cristo, ¿correcto? Es un periodo de conversión, de transición. Surge en Grecia, pero hay que recordar que también Grecia es invadida por Roma, ¿no es cierto? Y que de alguna manera Grecia va, después de la invasión, a adquirir ciertos elementos culturales que surgen en Grecia como ¿no? En este caso van a imitar o van a copiar ciertos elementos, religiosos, van a imitar mucho el tema de la genealogía de los dioses griegos, los romanos,
pero también hay que recordar que ellos van a instaurar lo que se denomina la república, pues, ¿no? Son conceptos importantes dentro de Roma, ¿no? Van a creer el derecho los romanos, van a fundamentar sus obras literarias en la oratoria, por ejemplo, también es muy importante. Hay que recordar que Grecia es importante no solamente por el arte, sino que Grecia es importante porque en ese tiempo se dieron los primeros certámenes. Hablamos de certamen como la idea de competencia, tanto competencias físicas como competencias, ¿no es cierto?, como competencias académicas, ¿no? En este caso, no solamente vamos a hablar de la lucha de la espada, de la lucha grecorromana, ¿no? Sino también vamos a hablar de los certámenes literarios, ¿no? Y en este caso, pues, en algún momento vamos a hablar de Homero y de Hesíodo y de estos famosos certámenes que se dan en esta época. Se considera que el clasicismo, chicos, el clasicismo como movimiento literario surge de la cultura greco-latina, de este amalgamiento, ¿correcto? Eso significa que en Grecia y Roma, ¿no es cierto?, son los lugares en donde se desarrollará este movimiento. Indico lo siguiente: en Grecia surge este movimiento, por eso es la cuna y el origen de este primer movimiento literario occidental. Pero ¿dónde se va a perfeccionar este modelo? Se va a perfeccionar en Roma, ¿no es cierto? Después de la invasión, ¿no es cierto?, a territorios griegos, ¿correcto? Roma es el territorio en donde el modelo literario se va a perfeccionar. Ahora, el clasicismo como tal, el clasicismo griego como tal, chicos, tiene ciertas características que aquí hay que desarrollar. Lo primero es que el clasicismo literario estructura un equilibrio y simetría entre fondo y forma. Ustedes han escuchado esa frase importante que dice mente sana y cuerpo sano, y era porque los griegos tenían esta condición de equilibrio entre la belleza del cuerpo, pero también la belleza del espíritu o del intelecto, ¿no es cierto? No bastaba con ser bello corporalmente, pero también había que ser bello intelectualmente. Entonces, ¿por qué buscaban equilibrio? Porque sus obras, chicos, sus obras, ¿no es cierto?, sus obras buscan llegar a la belleza y perfección, ¿correcto? A la belleza y perfección. Eso es lo que buscan, ¿correcto?, las obras de la literatura griega. Es más, las obras de la literatura griega tienen un fin pedagógico, porque a través de la realización de las mismas buscan que el espíritu de los pobladores griegos cambie, ¿no?, para mejor, ¿no? Una sociedad con hombres justos es una sociedad que avanza, dicen los griegos, ¿no? Ahora, otra característica del clasicismo es la normatividad. ¿Y por qué? Porque las obras están sujetas a reglas. Están sujetos a reglas, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, podemos ver que en el teatro griego, ¿no es cierto?, se instaura, ¿no es cierto?, las siguientes reglas, ¿no? Una acción, ¿no es cierto?, un tiempo y un espacio. Ahí está, ¿correcto? Y un espacio. Eso es lo que se busca de alguna manera crear. Por ejemplo, ¿no?, en la poesía también se busca crear ese sentido. ¿En qué, digamos, bajo qué parámetros, ¿no? Sujeto a reglas, porque buscan la perfección, la belleza, ¿no? En la poesía tenemos la métrica, la rima y el ritmo. Culto a la razón, ¿por qué? Porque la literatura se basa en los fundamentos racionales. Tienen afán por el conocimiento, ¿no? Afán por el conocimiento. El conocimiento. Por eso que la actividad predilecta de los griegos era, ¿qué cosa? Era la filosofía, chicos. La filosofía, ¿no? El amor por la sabiduría. Antropocentrismo. ¿Y por qué se va a basar en el antropocentrismo? Porque el hombre
el hombre será, correcto, la medida de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Correcto, chicos? Por eso es que, por ejemplo, en algunos casos, los personajes y los dioses tienen características humanas, ¿correcto? Por eso antropocentrismo. Predestinación, ¿por qué? Porque el hombre no puede escapar a su destino. El destino de los hombres no es propio de él, sino que el destino de los hombres está premeditado por los dioses, ¿correcto? Y además la literatura del clasicismo es clasista porque tiene dos fundamentos. Se puede, se produce a través de dos elementos literarios o dos gestores literarios, los aedos y los rapsodas. ¿Correcto? Los aedos, por lo general, son poetas que crean sus propios versos o que crean, ¿no es cierto?, sus propias narraciones. El aedo es el poeta creador, y el rapsoda es simplemente quien recita los poemas que ya han sido creados. Entonces, conclusiones básicas de este periodo o de esta etapa. Se le llama clasicismo a la amalgama o la unión de Grecia y Roma. Grecia es la cuna y el origen del movimiento y Roma será el escenario donde se va a perfeccionar. Y además vamos a encontrar características que lo que buscan o lo que tienen como finalidad es el equilibrio, la predestinación, el antropocentrismo, la normatividad, el clasicismo o la estructura clasista, pero como objetivo la búsqueda de la belleza como tal. ¿Correcto, muchachos?